Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando, y en esta semana que comenzamos tenemos este tema interesante que se titula La eterna ley de Dios. Un tema también muy importante que vamos a desarrollar durante esta semana. Y ahora queremos ir juntos a la palabra de Dios para investigar lo que está escrito en ella. Así que acompáñame a leer lo que está escrito allí en el libro de Primera de Juan. Y allí vamos a leer el capítulo 5 y el verso número 3, el cual nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración, así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad. Denos su buen espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver de qué vamos a estar hablando durante toda esta semana, así que acompáñame para leer este siguiente párrafo, que es el resumen de la lección. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 220, y nos dice así: Cristo nos ha ordenado que nos amemos unos a otros como Él nos amó. La religión está fundada en el amor a Dios, el cual también nos induce a amarnos unos a otros. Está llena de gratitud, humildad, longanimidad. Es abnegada, tolerante, misericordiosa y perdonadora. Santifica toda la vida y extiende su influencia sobre los demás. Esto es amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Manifestar en nuestras vidas esas cosas es algo que nosotros deberíamos de aprender constantemente. Muy bien, de estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora acompáñame para que juntos vayamos a nuestra pregunta para el día de hoy, la cual lleva por título El inmutable Creador. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos comprender acerca de la relación de Cristo con la ley moral de Dios mientras vivió aquí en esta tierra como hijo del hombre? Entonces, ¿qué vamos a comprender en relación a la ley moral? Porque muchas personas dicen: ¿sabe qué? Nosotros no necesitamos esa ley moral. Pero mientras Jesús vivió en esta tierra como ser humano, como nosotros, ¿qué vamos a comprender acerca de la ley? Vamos a dejar que la Biblia nos hable, y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo, el cual se encuentra en Mateo capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso 17 y el verso número 18. Y nos dice así: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Con este texto entendemos que Jesús no vino para dejar la ley fuera de lugar. Él más bien vino para cumplir esa ley, para vivir esa ley, para mostrarnos cómo se debe obedecer. Muy bien. Y también nos explica una cosa muy importante, que mientras dure el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Nos damos cuenta? Esto es, va a permanecer. Nos damos cuenta, la ley no va a ser quitada. La ley estaba vigente y será vigente. Hay cielo y hay tierra. ¿Nos damos cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuán meticulosos eran los líderes judíos con respecto a la observancia externa de la ley? Esto es, en relación a la ley, en la forma externa, en la parte donde se puede ver, la parte que se pueden observar sobre la ley. ¿Cuán meticulosos eran en observar esta ley? Vamos a dejar que la Biblia nos responda, y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo, que se encuentra allá en Mateo capítulo 23, en el verso número
23. Y ahí leemos de esta manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La palabra de Dios nos dice que estas cosas eran importantes hacerlas. Muy bien, lo que ellos hacían, la parte externa de la ley. Esto es, diezmaban el comino, la menta, el eneldo, pero dejaban de hacer lo otro. ¿Nos damos cuenta? Pero la Biblia nos habla de algo más todavía. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra ya en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y allí vamos a leer el verso número 4. Y leemos así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Recordamos que Pablo era fariseo. Y si algo había que confiar en la carne, él tenía que confiar en la carne, porque en la parte externa él hacía las cosas de la ley. Él vivía las cosas de la ley. Muy bien, en esa parte externa. Y sin embargo, les faltaba una cosa muy importante, la justicia, el amor. Muy bien, que ellos no tenían. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. El desierto de las gentes en la página 145 nos explica así. Los líderes judíos eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo. Un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. ¿Nos damos cuenta? En cuanto ellos vivían las partes externas, pero la parte interna, la parte en nuestra mente, la parte que trabaja en nuestro corazón, esa parte no la querían vivir. Muy bien, necesitaban un cambio de corazón para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. En el juicio de Jesús, ¿qué podemos observar? Lo cual revela que no era un infractor de la ley. Muy bien. Muchas personas dicen, ¿sabe que nadie puede cumplir la ley? Inclusive Jesús no cumplió la ley. Eso es lo que algunas personas dicen. Inclusive fue acusado de violar la ley. Pero ¿es esto una realidad? A Jesús le acusaron por violar la ley. Pueden difamarlo por violar la ley según ellos. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para ello vamos a ver lo que dice este siguiente párrafo. En el libro de Mateo capítulo 26. Y allí vamos a leer los versos 59 y el verso 60. Vamos a ver cómo nos dice. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. La Biblia nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos y el concilio buscaban acusarle, pero no podían acusarle porque no tenía de qué acusarle. Esto es, Jesús no había infringido ninguna parte de la ley. Recordemos que en el tiempo de Jesús, ellos no tenían un juicio civil para hacer. Ellos podían hacer un juicio religioso, por lo cual ellos buscaban algún punto para poder acusarle, pero no tenían. Por eso tuvieron que llevar a Jesús ante Pilato. Así que tuvieron que traer testigos falsos. Muy bien, ellos presentaban testigos falsos, pero los testigos falsos se contradecían. Pero al final se presentaron 2 testigos falsos. Y estos 2 testigos falsos trajeron pues un testimonio falso, por supuesto. Pero acusarle porque él había hecho algo que no debía, no existía. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 254 nos explica. Ni el Salvador ni sus discípulos violaron la ley del sábado. Cristo fue el representante vivo de la ley. En su vida no se halló ninguna violación de sus santos preceptos. Frente a una nación de testigos que buscaban ocasión de condenarle, pudo decir sin que se lo contradijera: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Esto es, nadie de los que estaban allí podían acusar a Jesús de que hubiera hecho alguna cosa mal. No le dijeron nada. Tuvieron que traer testigos falsos. Y de esta manera le acusaron, pero de otra manera no. Así que encontramos que la ley de Dios estaba vigente, debía hacerse. Los fariseos
hacían una forma externa de la ley, pero una forma interna. Y cuando Jesús fue llevado a juicio, no le encontraron ninguna cosa de qué acusarlo en relación a la ley de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo y que según su voluntad podamos entender lo que venimos estudiando. Denos su buen espíritu ahora y quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.